Buenos días, que Dios los bendiga grande y poderosamente, que la paz del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo sea en su corazón. Quiero dar la bienvenida nuevamente a nuestro devocional Despierta, Despierta. Y hoy, mira, hay una palabra que tiene que ver mucho con este tiempo de diciembre, este tiempo de celebración. Hoy quiero hablarles acerca de la Navidad. Es importante tener una concepción correcta de lo que es la Navidad, que vemos que el mundo nos ha dado cierta información acerca de eso y he sido partícipe de alguna manera en esas celebraciones, ¿verdad que sí? Pero mira, hoy quiero a la luz de la palabra del Señor que podamos entender de una manera clara lo que es la Navidad y lo que eso implica para nosotros. Si tenemos una concepción correcta de lo que es la Navidad, podemos tener una posición correcta y podemos tener una actitud correcta delante de este mensaje, delante de este conocimiento. Yo quiero empezar leyendo para ustedes un versículo que todos lo conocemos, lo hemos escuchado, y si no lo has escuchado, mira lo que dice Juan capítulo 3 versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y desde ya podemos decir que lo que es la Navidad se centra en este versículo muy conocido de la palabra del Señor. Amén. Dice que de tal manera, o sea, de una forma determinada, dice, vino Cristo con el propósito de traer salvación a la humanidad, a una humanidad que se estaba perdiendo por causa del pecado, una humanidad en la cual no tenía esperanza alguna de salvación, pero en Cristo encontramos esa esperanza. Y para profundizar de este tema, de lo que tiene que ver la Navidad, yo quisiera que me acompañaras a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 21. Dice así el Señor en su palabra, dice: de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Se trata de la obra de Dios Todopoderoso. Realmente en estos versículos que acabamos de leer, prácticamente resume todo lo que es la obra de Dios. Amén. La obra de Dios con un propósito. ¿Cuál es el propósito? De redimir toda la humanidad, de rescatar, de proporcionar salvación a toda la humanidad. Y aquí encontramos el proceso, o por decir algo, los pasos necesarios. ¿Para qué? Para poder alcanzar ese gran propósito que Dios determinó a través de su Hijo Jesucristo, y a través de la fe que nosotros podamos tener en Cristo Jesús, de alcanzar la salvación. En este versículo que leímos al comienzo, de que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que se perdiera no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos dos cosas importantes para el cumplimiento de este propósito y lo que tiene que ver con la Navidad. Primero, que Cristo asumió una naturaleza humana. ¿Asumió quién? Nuestra naturaleza. Tiene naturaleza divina, pero también fue necesario de que asumiera su naturaleza humana para el cumplimiento de esta palabra. Y quisiera leer en
libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, lo que tiene que ver con esto de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dice, haya pues en vosotros, dice, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué dice el Señor ahí en su palabra con referencia a la naturaleza humana de Cristo que tuvo que asumir para el cumplimiento de esta palabra? Dice que Él renunció a su condición de ¿quién? De Dios. A su naturaleza divina renunció el Señor Jesucristo para tomar ¿qué? Para tomar nuestra naturaleza. Dice, se hizo siervo, vino a servir a la tierra y fue necesario. Dice, pero fue obediente. ¿Hasta dónde? Dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos en esta palabra que Cristo, al asumir su naturaleza humana, experimentó todo lo que nosotros experimentamos. Nació de una virgen, su nacimiento fue virginal, creció a la edad de 30 años, sabemos que se bautizó, empezó su ministerio a la edad de 33 años, dice la palabra, fue llevado a la cruz del Calvario, fue crucificado por causa de nosotros, de nuestros pecados. No hubo pecado en él, pero se hizo pecado para que ese sacrificio fuera perfecto delante de Dios. Dice la palabra que él en su santidad se presentó y recibió todos los pecados de la humanidad. ¿Para qué? Para que se cumpliera el propósito de morir en la cruz del Calvario en su naturaleza humana, en su naturaleza de carne, ¿sí? se hiciera, fuera crucificado, muriera, resucitó y se cumpliera la palabra del Señor y nosotros pudiéramos tener la esperanza de que de la salvación. Venció la muerte el Señor Jesucristo en su naturaleza humana. Dice la palabra que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que habita en nosotros. Entonces el Espíritu Santo lo levantó de allá de entre los muertos para el cumplimiento de este gran propósito de que tengamos salvación. Amén. Ahora otra cosa que vemos aquí lo que hablamos aquí en 2 de Corintios capítulo 5, 17, cuando el Señor habla de que nos estaba reconciliando consigo mismo. Eso es otra cosa muy importante en la Navidad, que Cristo vino, cumplió el propósito, pero a través de ese propósito cumplido del Señor Jesucristo se llevó a cabo que una reconciliación, o sea, toda hostilidad, toda enemistad que había entre el hombre y Dios, dice, se acabó. Y hubo un acercamiento. ¿A través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quisiera leer en Romanos capítulo 5, versículo 6, algo referente a esto. Romanos 5, 6 dice, porque Cristo, dice, cuando aún éramos débiles, dice, a su tiempo murió por los impíos. Queriendo decir esto de que en nuestra propia capacidad nosotros no nos hubiéramos podido acercar al Padre, nosotros no lo hubiéramos logrado nunca. Y el pueblo de Israel, por medio de la ley, tampoco lo logró. Ahora, por medio de la reconciliación que específicamente tenemos que ver, que es una labor de Dios, es una decisión de Dios, algo que Dios determinó hacer, de reconciliarnos con Él mismo, fue necesario ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él y tuviéramos ese conocimiento
acerca de lo que es Él, de su voluntad, de su gran propósito, y de saber que solamente a través de Cristo, que no es de otra manera, no es otra doctrina diferente, no hay otra verdad diferente a esta, solamente Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Y cuando habla de vida es hablando de vida eterna. Amén. Entonces, esos dos puntos son muy importantes. Que Cristo asumiera su naturaleza humana y a través de eso hubiera una reconciliación del hombre, un acercamiento del hombre con Dios, para que tuviera la capacidad, para que la gracia de Dios viniera sobre la humanidad y tuviera la capacidad de poder caminar en función de este gran propósito determinado por el Señor. Ahora, esto de la reconciliación, mira, Dios hizo lo necesario. ¿Para qué? Para que permaneciera, para que no fuera algo débil, que no tuviera fundamento, que no fuera algo bien establecido. Ahí en la misma palabra, en el libro de Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, nos habla de una manera como Dios hizo que permaneciera este gran propósito, que permaneciera esto que salió del corazón de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 13, dice así el Señor. Dice, en Él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, dice, el evangelio de vuestra salvación, ¿sí? Y habiendo creído en Él, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que es las arras de nuestra herencia, dice, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de ¿qué? De su gloria. O sea, miran, según esta palabra, Dios hizo lo necesario. Dice que el Espíritu Santo es la seguridad, la convicción. Algo aquí dice, mire, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, las buenas nuevas que recibimos, ¿a través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él tomó el rollo allá en la sinagoga y empezó y expuso cuál era la tarea por la cual Él había venido aquí a la tierra, asumiendo su naturaleza humana, y como el Señor Jesucristo, el Padre, nos da la promesa del Espíritu Santo de Dios para que esa posición adquirida a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través de Cristo Jesús, permanezca. Tengamos la seguridad y la certeza de que permanecemos en esa posición que Dios, esa posición nueva que Dios nos ha dado a través de la fe en Cristo Jesús. Y esto, ¿cómo sucedió? ¿Sí? ¿Cómo nació de Dios? Y yo creo que leyendo esta palabra, yo creo que fue en la misericordia de Dios al ver nuestra incapacidad en nuestra humanidad de poder lograr este gran propósito, de poder alcanzar la salvación. Nosotros totalmente éramos débiles, no teníamos el fundamento, no teníamos la fuerza, no teníamos la manera de poder alcanzar la salvación. Yo creo que la bondad de Dios, el amor de Dios en su corazón fue lo que permitió y fue el primer paso para que se cumpliera esto en nosotros, llegara esto a cada uno de nosotros. Y yo creo que también su amor incondicional, ese amor que proviene de Dios, esa misericordia tan grande, fueron las motivaciones más grandes que pudo haber tenido el Señor. ¿Para qué? Para que tuviéramos este nuevo nacimiento, que fuéramos hechos nuevas criaturas. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. Entonces ahora mira, piensa en la manera, ahora como el mundo secular celebra la Navidad. ¿Qué es lo que hace el mundo normalmente y qué es lo que el mundo inyecta, qué es lo que el mundo bombardea en estos tiempos de Navidad? Y hagamos una evaluación.
Miremos lo que habla la palabra del Señor y miremos lo que el mundo lanza y lo que tal vez en algunos tiempos hemos sido partícipes. Resumiendo lo que dice la Biblia, que muestra, dice que a través de Jesucristo, a través de su nacimiento, a través de su crecimiento, a través de su ministerio, a través de su muerte, resurrección, a través de la redención, la justificación y la santificación, podemos decir que pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Y mira, y todo el tiempo, el Padre y el Hijo estuvieron siendo partícipes de todo esto. Estuvieron dándonos lo necesario para que tuviéramos esa revelación. No fue que tomamos nosotros una decisión, aunque sí fue necesaria una decisión de recibir a Cristo en el corazón. Pero tenemos que saber que fue el Espíritu Santo el que nos convenció, el Espíritu Santo el que vino a nosotros y nos dio la certeza de que Cristo es la verdad. Amén. Entonces, ¿qué podemos concluir ante todo esto? Podemos decir que en qué consiste la Navidad, sacando una definición para que la tengamos cuenta y para que podamos tener una idea clara de qué debemos hacer en ese tiempo. Sabemos que la Navidad en qué consiste, dice en que Dios en su amor envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para morir en la cruz del Calvario, para reconciliarnos con Él y por medio de la fe en Cristo Jesús pudiéramos ser transformados y así ser nuevas criaturas. Amén. Mira, eso es importante en esta definición, que haya un verdadero nacimiento. Tengamos eso bien claro, que las cosas viejas hayan pasado, ahora son hechas nuevas en Cristo Jesús. Que a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo de Dios, vengan cosas nuevas a nuestras vidas, tengamos una nueva vida, un nuevo nacimiento. Eso es necesario. Si no hay un nuevo nacimiento en nosotros, el nacimiento de Cristo en un pesebre, realmente ha sido en vano. Pero le damos gracias al Señor, que Él tocó nuestro corazón, tocó las puertas, le abrimos las puertas de nuestro corazón y Él mora dentro de cada uno de nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor y por medio del Espíritu Santo, perdón. Por eso, mira, yo creo que es tiempo de evaluar. Es tiempo de evaluar lo que el mundo ofrece en esos tiempos de Navidad y que realmente entendamos lo que esto significa. Yo creo que si nosotros entendemos esto de lo que es verdaderamente la Navidad, lo que es el nacimiento de Cristo en la cruz de Calvario, no vamos a malgastarnos yendo de pronto a los centros comerciales a gastar de pronto lo que no hemos gastado, a invertir el dinero en lo que no debemos invertir, ¿verdad que sí? De pronto no vamos a tener los afanes que tiene el mundo en este momento de celebrar algo que realmente no tiene ningún fundamento, que no tiene ninguna base bíblica, ¿verdad que sí? Porque la verdad no muestra que verdaderamente tienen una revelación correcta en el corazón de lo que Cristo implica para cada una de nuestras vidas. Por eso yo te invito a que evalúes en este tiempo, que evalúes qué es lo importante de la Navidad, cuál es la actitud correcta en la Navidad. Si tú tienes el conocimiento correcto, yo creo que vas a tener la posición correcta en este tiempo. Y creo que bien importante, qué bien necesario de que reflexionemos acerca de esta verdad tan grande y de lo que verdaderamente significa para la humanidad, de que Cristo vino, nació, murió, resucitó, pero para darnos nueva vida y vida en abundancia y una vida eterna. Amén. Bueno, espero que haya podido ser claro en cuanto a esta palabra, que bíblicamente haya podido mostrar lo que es verdaderamente la Navidad y lo que debe ser para cada una de nuestras vidas. Bueno, que Dios los bendiga, que espero que la palabra haya llegado a cada corazón,
a cada vida y te haya edificado de una manera poderosa. Que la paz de Dios continúe en sus corazones. Bendiciones.